Bienvenidos a Consentido, estamos aquí en Blue Tree, ya listos con nuestra bebida, preparados para que nada nos distraiga de la conversación tan interesante que ya empezó. No habíamos empezado a grabar, pero ya empezó la conversación interesante con nuestro consentido de hoy. Él es muy conocido en el mundo del periodismo. Si ustedes leen un poco de los periódicos de Guatemala, si están enterados de las noticias, de los blogs, han escuchado su nombre una y otra vez porque tiene muchas características que lo hacen muy peculiar, sobre todo que es muy valiente. Es muy valiente y creo que una de tus banderas es la transparencia y la verdad, ¿no? Ser lo más verdadero posible, siempre. Hoy estamos con Martín Rodríguez Pellecer, nombre y apellido completo. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias por la invitación y por la introducción tan generosa. Muy bien, muy contento porque la semana pasada lanzamos Nómada, que es el nuevo medio online, y nos ha ido muy bien en los primeros 6 días. Sí, es una bebé. Sí, sí. O un bebé. A gusto del autor, no importa, del lector. Del lector. Sí. Pero contanos cómo eras de bebé, precisamente. Siempre fuiste un niño, eras así, siempre preguntabas por qué, siempre decías no estoy de acuerdo con eso, eras inconforme con las respuestas que te daban. ¿Cómo eras de niño? Pues, bueno, una de las cosas es que mi memoria de largo plazo se atrofió. Se va borrando, no sé dónde se va ¿Sí? poniendo, y entonces mi pareja siempre me dice que ella es la que me tiene que recordar las cosas, y de hecho hay algunas investigaciones de cómo Google nos ayuda con la memoria, sobre todo porque sabemos dónde guardamos las cosas en los cajones, o cómo las parejas de viejitos se ayudan entre sí a recordarse las cosas. Y entonces de niño lo que más recuerdo era que era extrovertido, que me gustaba hablar, que desde los 4 años era el que estaba adelante en la obra de teatro de la clase, y que siempre me gustaba hablar mucho y preguntar y conversar, y después de niño un poco más grande me empezó a gustar escribir, y entonces decía que escribía poemas y... ¿Ah, sí? ¿Y en el colegio le escribías a tus noviecitas poemas y así? Sí, incluso alguna vez le escribí a alguno de mis amigos poemas cuando necesitaban para la clase de literatura. ¿Y no hiciste negocio nunca? No. Desde ahí empezaba la generosidad. No, lo usaba sobre todo para intentar enamorar y tener novia. Y entonces me era muy provechoso para eso. Parece que entonces estamos hablando de tu familia como una familia muy relajada, muy permisiva, como que dejaba a cada uno de sus hijos ser quien quería ser. Tenés otros 2 hermanos a quienes conozco personalmente, y cada uno es exitoso en lo que hace, y no sé si todos eran igual de extrovertidos que tú, pero como que está esa libertad de hacer cosas muy diferentes además cada uno. Era una familia así, veías. Sí. Pues yo creo que eran más permisivos con mis hermanos, que ¿sí? uno es artista y otro es político. Yo siempre he sentido que conmigo eran mucho más exigentes, y siempre crecí con las palabras libertad responsable, y sobre todo la palabra responsable estaba subrayada. Entonces siempre he creído que con los primogénitos los papás siempre son más severos o menos permisivos. O sea, creo que a la larga no han sido tanto, pero... esa fue mi imagen, que siempre eran más estrictos conmigo por ser primogénito, y por eso mi segundo hermano Gabriel puede ser artista, y el tercero, que es Rafael, puede ser político, que en mi entendimiento a veces ingenuo son profesiones más liberales que la de periodismo. Contame, ¿cómo tomaste la decisión de dedicarte al periodismo? ¿Cómo dijiste, bueno, a mí me gusta escribir, pero de escribir poesía a ser periodista no... Si hay un pedazo. Sí, como muchos adolescentes nos enamoramos de la forma en la que escribía Mario Benedetti, y entonces yo quería irme a estudiar literatura a la Universidad de la República de Uruguay, y mis papás me dijeron que no me podían enviar y mantener en Uruguay, y que me aconsejaban estudiar algún trabajo que me pagara un sueldo a fin de mes. Y entonces dije, ¿qué sueldo me podría pagar por escribir? Y entonces dije periodista.
ahí puedo trabajar y me pueden pagar un sueldo a fin de mes. Y entonces tuve mucha suerte porque eso es otra cosa, siempre tengo mucha suerte. Y una compañera mía de clase, sus papás trabajaban en Prensa Libre y entonces logré que me consiguieran una entrevista con el director y le dije que me dejara trabajar de gratis mientras aprendía y me dijo que sí. Pues nada, fui a tocar la puerta de Prensa Libre y me dijeron que sí, que pasara a trabajar de gratis, que igual ya es una oportunidad enorme porque casi nadie tiene la suerte de tener un contacto que le abra a uno la puerta en un medio. Y sin experiencia, pues tu Exacto. experiencia habrán sido Era nula, absolutamente. lo que hayas escrito No, en el colegio. Era nula y no conocía prácticamente nada de la realidad. La burla más grande de los primeros meses fue una vez que íbamos en el carro con todos los fotógrafos y los periodistas y íbamos pasando por un lugar en el centro y yo dije, qué lindo este edificio, ¿cómo se llama? E íbamos atrás del Palacio Nacional y nunca había pasado por la parte de atrás del Palacio Nacional dándome cuenta. Entonces era partir de cero de conocimiento de la realidad del país y de cero experiencia. Y entonces empecé desde cero, obviamente, que era casi servir el café en la redacción, sacar fotocopias, ir a hacer toda la parte aburrida de las investigaciones y hacerme cargo de las cartas de los lectores. Pero a diferencia de los árboles de Navidad y de las calcomanías de laboratorio, eso sí empezó a gustarte. Que además te jalaron del pelo a la realidad, a la humildad, pues te tocó decir, pues no, si de verdad no sé nada, y para ser periodista tenés que estar como muy atento a todo lo que pasa a tu alrededor. Y en todas las redacciones de política del planeta son muy duras también, o sea, para ser periodista de política se necesita cierta personalidad, cierta forma de ser extrovertido, de ganas de comerse el mundo y de ganar espacios que no son abundantes. Entonces, una vez haciendo una pasantía en un periódico en Berlín, escuché la frase de que las redacciones de política son como peceras de tiburones. Y lo comprobé en 6 meses cuando a media reunión de planificación que yo proponía temas muy malos, uno de los periodistas me dijo, mira, ¿y hasta cuándo vas a proponer temas pura mierda para tener contentos a tus amigos en Prensa Libre? Y entonces, claro, tenía toda la razón, yo que iba a argumentar no tenía ningún tema bueno. Y entonces fue ir aprendiendo desde abajo, agarrando las pequeñas puertas que se van abriendo, porque de una carta de los lectores que hablaba en el 2002, en tiempos del FRG, de cómo un alcalde se estaba robando un muelle, yo fui, al final logré que me dejaran ir con el fotógrafo con menos experiencia, sin piloto durante 2 días, y después de la entrevista platiqué con el alcalde, que era bastante intimidante, que me dijo que parara la entrevista porque iba a darme una bomba, y yo pensé que era una bomba de verdad, y al final era que me dijo que podía contarme una historia que yo podía ir a averiguar. Y entonces la historia por la que después yo fui a averiguar fue que Ríos Montt estaba construyendo una pista de aterrizaje en su chalet con maquinaria estatal. Y entonces ahí empezó el Martín que conocemos hoy. Ahí empezó el Martín periodista, que además sacamos la publicación con todas las evidencias. El día siguiente nos llegó una carta del Congreso diciendo que la pista de aterrizaje la había pedido el alcalde. Y entonces se caía todo el tema. Pero después el fotógrafo, que era el menos experimentado de la redacción, me dijo que comparara las firmas del tema del muelle y lo de la pista, y el Congreso había falsificado la firma del alcalde. ¿Se Entonces, imaginan? Al día siguiente salió, Congreso envía aclaración con firma falsificada, renunció el ministro, renunció el secretario de Obras de la Presidencia. La cantidad de anécdotas que podrías contarnos, así como esta, con nombres, apellidos y lujo de detalle. Y eso es lo que ha ido construyendo a Martín, la suerte que él dice que tiene, pero también las ganas de aprender y las ganas de seguir indagando en sí mismo y en lo que hace. Ya regresamos, no se muevan, que hoy tenemos a un consentido súper, súper interesante. ¿Conocen ustedes alguna tienda donde puedan ver la ropa en su página de Facebook, pedirla que se la lleven a su casa, donde además van a encontrar cada semana cosas diferentes y muy pocas prendas del mismo estilo para que no estén vestidas igual que las demás? Yo sí, es Fashion Corner. Busquen Fashion Corner en Facebook, vayan a la tienda en la zona 14, es una cosa hermosa.
Hoy nuestro consentido en Consentido es Martín Rodríguez Pellecer. Ya nos contaste de tu infancia, de cómo dijiste, ¿dónde me gusta escribir? ¿Dónde me van a pagar por escribir? En un periódico, ¿no? Empezaste de verdad sin saber absolutamente nada y la gente que tal vez no fue tan amable contigo te enseñó, y la gente que fue amable y te ayudó a aprender también te enseñó muchísimo. Luego decidiste estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Marroquín y luego te fuiste a España a estudiar Estudios latinoamericanos, que es, yo quiero que me expliques qué es estudiar eso en otro continente. Sí, con gusto. Pues tuve mucha suerte entre un montón de maestros que iban compartiendo sus conocimientos y sus historias conmigo, y entonces una periodista muy buena que es Dina Fernández me dio el excelente consejo de no estudiar periodismo si quería ser periodista. Estudiara política, economía, antropología, lo que fuera, pero no periodismo. ¿Por qué? Porque en la carrera de periodismo no se enseña nada para que te haga ser periodista. O sea, te hace un experto en medios y en prensa, pero no en periodismo. De hecho, en otros países ya ni siquiera existe la carrera como licenciatura en periodismo, sino sino solo el ciencias de la posgrado. comunicación con un posgrado. Pero tal las vez. ciencias de la comunicación no te da insumos para ser periodista. Si uno estudia política, uno tiene insumos de conocimientos de política para hacer periodismo. O economía o... Y el periodismo es un oficio, se aprende en el día a día y en las redacciones, y se considera que un oficio necesita más o menos 10.000 horas de trabajo para que uno ya domine el oficio. Y entonces, Voy a hacer esos son mis 4 cuentas. años. Ah, ok. Esos son 4 años. De 8 a 5. Sí. Y entonces, por dicha le pregunté a Dina y ella me dijo que estudiara otra cosa, y entonces un miércoles vi el pensum de Relaciones Internacionales. Mi papá daba clases en la universidad, entonces me salía prácticamente gratis. Y entonces por eso empecé a estudiar en la Marroquín, porque además entre mis tíos y mis primos tenía mucho prestigio. Y ahí aprendí también que la ideología que enseñan en la Universidad Marroquín está totalmente equivocada y es totalmente válida para el mundo de la teoría y de la luna o de Saturno, pero no para la realidad. Y a pesar de eso estudié toda la carrera y me ¿Y te fue diste bien. cuenta de eso desde que empezaste o ya...? Como desde el más- segundo año. ¿Sí? Y sobre todo al comparar la realidad que iba descubriendo por medio del periodismo con la ¿Qué teoría. te estaban diciendo ahí? en las ¿Por qué está clases. equivocada la...? Porque habla de cómo el mundo debería estar guiado por el egoísmo y cómo no debería existir la solidaridad y cómo eso mueve al mundo hacia el bien. O sea, y si yo te digo la palabra libertario, ¿qué haces con tu cara? Digo que están equivocados. Y, Así de tranquilo. Sí, y a mí me parece que no, que hay una relación directa entre hacer las cosas bien y hacer el bien y la prosperidad. O sea, mientras más solidarios somos con los más débiles de la sociedad va a crecer, la economía va a crecer más. Mientras más nos enfocamos en la justicia, nos va a ir mejor a todos, va a haber más armonía. Totalmente. Sí, yo creo que lo que entiendo de eso es que tenés que pelear por vos y tenés que esforzarte por estar bien, pero eso en ningún momento significa que los demás no te importen. Y sobre todo no significa validar ideas como el pobre es pobre porque quiere, Ala, sí. o aquí, Me no, dan hay, ganas de aquí no hay llorar. discriminación, o no existen las clases sociales. Hay igualdad de oportunidades. Todos estamos iguales, todos empezamos la carrera igual. Mentira, o sea, somos uno de los 5 países más desiguales del mundo. ¿Por qué hay tanta apatía en la sociedad cuando hay tantos problemas que ni siquiera tenemos que hacer periodismo investigativo como tú para darnos cuenta de la cantidad de problemas que hay? ¿Por qué hay tanta apatía? Pues no sé, bueno, en parte porque creo que estamos saturados de información chatarra y nos parece que no se puede cambiar el mundo porque ya está jodido. Y sí podemos cambiar el mundo de 1000 maneras, con muchas acciones. O sea, normalmente las sociedades cambian porque grupos de personas deciden hacer cosas. Y entonces, por ejemplo, a mí me da ilusión
saber que hay una aplicación que es Snapshot, en la que se pueden autodestruir los mensajes, porque los adolescentes saben que todos los que tienen posibilidad de contratar a alguien, antes de contratarlo se meten a su Facebook a ver las fotos, porque todo el mundo deja las fotos públicas. Sí, hay un peligro porque le puedes tomar un pantallazo que ya hay historias de adolescentes que se meten en unos grandes problemas porque creen que se va a destruir esa información. Pero por lo menos se puede destruir en 2 segundos, en 1 segundo. Y ahí estás lidiando además con la moral de la otra persona, con los valores de la otra persona que pero, decidió publicar. O sea, ya que existe el valor de la privacidad en una aplicación para adolescentes, ya es un paso adelante. Entonces, por ejemplo, yo ya no utilizo WhatsApp cuando quiero ver cosas importantes, porque WhatsApp es súper hackeable, lo han hecho gente amateur solo por demostrarlo, y lo compró Facebook, que Facebook vende la información de nuestros inbox, de todo lo que quieran a quien lo pague. Y está en el contrato. Y además está en el contrato que puede jugar incluso con nuestras emociones. No sé si viste esta noticia de que habían usado, no sé, 100 millones, no sé, 2 millones de usuarios en Estados Unidos a los que por un día o una semana les dieron solo noticias tristes de sus contactos y borraron las otras. Y a otros 2 millones les dieron solo noticias alegres. Y entonces querían experimentar cuáles eran los sentimientos de la gente. ¡Qué lindo! ¿Y quién les dio permiso también de experimentar con uno? Nosotros, porque autorizamos a Facebook a hacer experimentos con la plataforma. ¿Y tú tenés Facebook? Sí. Y en donde uno pone estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Ahí Facebook puso así escondidito eso y hace estas cosas. Entonces Facebook compró WhatsApp, o sea que WhatsApp no tiene ninguna privacidad. Pero hay otro que se llama Telegram, que por lo menos se puede encriptar y por lo menos se puede autodestruir y tiene un poquito más de garantía que WhatsApp. Y no crean ustedes que solo Martín, porque tiene y maneja temas tan peludos, como decimos en Guatemala, tan picantes, necesita proteger esta información. Todos tenemos el derecho a proteger esa información, nuestra vida privada, nuestra individualidad, y por eso nos gusta tanto leer. A mí me gusta mucho leerte y nos gusta tenerte aquí en el programa porque nos dejas pensando un poquito y los dejamos pensando en esta pausa. No se muevan que ya regresamos con Martín, nuestro consentido de hoy. Hoy tenemos a un consentido bastante polémico, bastante conocido, y lo de polémico resulta inevitable cuando hablamos de decir la verdad y quitarle la venda de los ojos a muchos temas. Es inevitable que te conviertas en una persona polémica, ¿no? Antes de llegar a eso, en el segmento anterior hablamos que estudiaste a Latinoamérica, en Madrid, en España. Sí. ¿Cómo resulta estudiar a un continente desde el otro, sobre todo que somos tan diferentes, ¿no? Pues bueno, era especialmente porque si me ponía a estudiar América Latina desde México, el 90% de los estudiantes hubiera sido mexicanos. Si hubiera sido desde Buenos Aires, el 90% hubiera sido argentino y Centroamérica no hubiera existido. Y en cambio, tuve la suerte de que en la Universidad Autónoma de Madrid la directora de la maestría era guatemalteca, Marta Casaus, y habíamos latinoamericanos de todos los países. Y habían profesores de todos los países. Entonces a veces es mejor salir un poco para ver en perspectiva y para encontrar un enfoque en Centroamérica. Y entonces por eso me fui a estudiar a Madrid una maestría en estudios latinoamericanos que tiene que ver con política, historia y estudios culturales. ¿Y crees que ese podría ser un consejo que le des a alguien cuando quiera hacer alguna investigación o escribir acerca de algo o incluso conocerse a uno mismo, como tratar de salirse lo más posible para verse de la manera más objetiva que se pueda? Totalmente, o sea, desde cambiarse de barrio cuando uno es adulto hasta procurar una beca o una deuda para estudiar un posgrado fuera, hasta salir de la ciudad. Y sé que sos feminista. Bueno, se lo decís a todo el mundo, nos metemos en tu página y lo decís ahí, soy feminista. ¿De dónde viene ese impulso, esa gana, esa...? Sí, a mí me nació la conciencia feminista sobre todo estudiando la maestría con más latinoamericanos y latinoamericanas y españoles y españolas, porque en Madrid hay mucha conciencia del feminismo y de hecho Nómada, el nuevo medio, es feminista. Y a diferencia de lo que cantaba Arjona hace muchos años de que machismo y feminismo es lo mismo, no es lo mismo.
El machismo lo que cree es que los hombres son superiores a las mujeres y el feminismo lo que cree es que las mujeres y los hombres somos iguales en derechos y oportunidades. Exacto. Y entonces ser feminista es trabajar y ser activista de la equidad Claro, y de la igualdad de balanza oportunidades. ha estado tan inclinada hacia un lado durante tanto tiempo que se necesita una fuerza muy, 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 muy grande para tratar de igualarla. Y eso es Exacto. exactamente esta fuerza que trata de igualar la balanza, eso es el feminismo. Exacto, y es denunciar el machismo y denunciar el patriarcado y denunciar todas las barbaridades que se hacen en una sociedad como la nuestra, que es particularmente macha entre los mestizos, entre los indígenas, particularmente macha. Tanto que es asfixiante ser mujer y salir a la calle en Guatemala. Y entonces no podemos solo decir, ay, es un problemita y con el tiempo va a ir pasando. No. Escuchar a mujeres decir, ay, no, es que ¿para qué salís con esa minifalda? Sí. A las propias mujeres decir, pero es que mira el escote que lleva. O sea, de verdad está metido en nuestro ADN. Y de hecho, a mí me tomó 25 años de la vida hasta que escuché y vi la obra de teatro Monólogos de la Vagina, darme cuenta que las mujeres no se ponen falda para coquetear a los hombres. Y la mayor cantidad de hombres que han crecido cegados por el machismo, igual que por el racismo, igual que por el clasismo, todavía creen que las mujeres si se ponen minifaldas es para coquetear a los hombres. Y no es para eso, es para coquetearse a sí mismas o porque les da la gana. Porque puedo, pues. Sí, y entonces, por eso me la pongo, porque sí, puedo. Y entonces hace falta mucho trabajo en la sociedad para que haya una igualdad entre hombres y mujeres. Y se tiene que hacer desde cualquier esquina, o sea, desde una discusión, desde las relaciones de pareja, desde las cuotas. Hasta por ejemplo, el vocabulario que usamos, sí, quitar de nuestro vocabulario frases machistas. Sí, y chistes, y reproducirlos, o sea, incluso con cuotas. Por ejemplo, en Noma tenemos una regla autoimpuesta que por lo menos 40% de las plazas de trabajo van a ser siempre para mujeres. Y es una regla que nos pusimos nosotros. O, por ejemplo, que no vamos a recibir publicidad de armas, de minas ni de prostíbulos. ¿Cómo conseguí ser valiente en Guatemala, donde todo es miedo? Lo que pasa es que si tomamos una foto de cómo está el país, da miedo. Si tomamos un video de dónde venimos y dónde estamos, da optimismo. O sea, antes era mucho peor. Hubo un montón de gente que realmente era valiente, que salía a las calles, que escribía, que manifestaba para que hoy podamos tener la libertad que tenemos de hacer un montón de cosas. O sea, yo creo que valientes los activistas de derechos humanos y los campesinos que bloquean una carretera para exigir que dejen de matar a sus líderes. O sea, hay un montón de valientes que han venido antes y que están ahora y que nuestra responsabilidad es agarrar esa estafeta y llevarla adelante. Pues creo que de los elementos que hacen falta, y ahora regreso con la otra pregunta, es la curiosidad y darnos cuenta que podemos ir cambiando cosas pequeñas que tienen resultado. O sea, desde dar un libro a alguien que no tiene libros, o ir a cuidar viejitos en un asilo, o ir a cuidar a pacientes con cáncer, hasta hacer una campaña en Facebook para que no venga el tipo que dio un golpe de estado en Honduras y que regresó a Honduras 20 años. O sea, hay muchas cosas pequeñas que se pueden ir haciendo, como denunciar cuando hay robos o abusos en una tienda o en un restaurante o en una oficina de gobierno. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. De líderes que he admirado y he dejado de admirar, porque los líderes no son para admirar toda la vida. A mí me gustaba mucho la historia de Obama y me gustaba mucho su plataforma. Sabía que me ibas a decir eso. Y incluso tenía una t-shirt de Obama. ¿Así? ¿Cómo dejó de gustarte? Cuando se acomodó al establishment y entonces es mucho más fácil seguir viendo para otro lado cuando Israel mata palestinos, o es mucho más fácil decir que es justificable que nos espíen a todos por la amenaza de Al-Qaeda, o decir que no se pueden hacer todas las reformas porque pues el balance de fuerzas no es el que necesitamos. O sea, obviamente nunca va a estar servida sobre la mesa los cambios, o sea, nunca los derechos se caen del cielo, o sea, siempre se pelea por los derechos. Y entonces
igual a mí me ilusionó muchísimo y creo que puso en el debate un montón de temas y demostró un montón de cosas, o sea, desde cosas micropolíticas que son a veces tan importantes como la política grande, que es la relación adentro de las casas, la relación de pareja entre él y Michelle Obama, que es mucho más equitativa y que ella muchas veces cuando era senador le decía, no me interesa hablar de tu ley aprobada sobre armas ligeras en el mundo porque hay cucarachas en el refrigerador y necesito un baigón. O sea, desde esas pequeñas cosas que nos puso sobre el tapete, fue muy valioso lo que él hizo. Y yo lo agradezco como una inspiración hace años. A mí ahora me inspira la valentía de Julian Assange y todos los de Wikileaks. O sea, el tipo está metido en una embajada hace 2 años porque no puede salir. Es una cárcel. Es una cárcel con internet. Cabal. Y es súper jodida porque se metió con los más duros del mundo. Y hay otros que no pueden regresar o que están espiados todo el tiempo. O sea, y Me gusta, que son muy valientes. Me gusta que con lo que dijiste ahorita en los últimos minutos nos recordás que muchos piensan, hace falta involucrarse en la política para hacer cambios en la sociedad. Y es cierto que desde la política hay muchas fuerzas y muchas pitas que uno puede tomar y empezar a mover, pero desde cualquier punto donde estemos se pueden hacer esos cambios. Termina nuestro programa, ya desde hace rato se acabó en realidad, pero no me puedo despedir sin hacerte la última parte del programa, que yo te digo una palabra y tú me das una respuesta rápida. Libertad. Un derecho. Democracia. Justicia. Paz. Pronto. Rápido, por favor. Pues muchas gracias. No, que esa era la respuesta de paz. Muchas gracias por tu tiempo, Martín, de verdad. Un gusto, gracias por la invitación. Aplaudimos tu trabajo. Más allá de si estamos de acuerdo o no con todo lo que escribís, no es ese necesariamente el punto que estamos discutiendo acá, sino ser valientes, investigar, preguntar por qué, rascar ahí un poquito y dejar de acomodarnos, porque mientras nosotros nos acomodamos, dejamos que quienes nos gobiernan se acomoden también y esto sigue igual. ¡Salud! ¡Salud! Y gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Comenten con Consentido 1850 en Twitter. Soy Beatriz del Cid.